esta mañana quiero abordar dos temas importantes. Uno es referente a la noticia que el pasado martes anunciaba la señora Rojas en una rueda de prensa, cuanto menos, por decirlo suavemente, sorprendente, en la que dijo textualmente que iba a hacer una avocación, entre comillas, de competencias en materia de seguridad ciudadana hacia el señor Castro. Si partimos de la base de que la señora Rojas no puede hacer avocación alguna, porque esta facultad está limitada exclusivamente a la figura del presidente, pues llegamos a dos conclusiones. Una, que resulta particularmente llamativo este error, sobre todo si tenemos en cuenta que viene de la consejera de Administraciones Públicas. Por tanto, resulta llamativo y paradójico que la consejera de Administraciones Públicas patine en un tema, materia de nuestro reglamento. O más bien tenía toda la intención de utilizar un eufemismo para catalogar lo que verdaderamente estaba haciendo la señora Rojas. Y lo que estaba haciendo la señora Rojas era renunciar, estaba renunciando a sus competencias, estaba haciendo dejación de funciones y estaba abandonando a todo un colectivo profesional. Eso es lo que la señora Rojas estaba haciendo. Repito, señora Rojas, usted lo que hace se llama renunciar, renuncia a sus competencias, se llama desentenderse, se desentiende de sus obligaciones, se llama abandonar, está abandonando a nuestra policía local, está abandonando a nuestros bomberos, está abandonando a nuestro servicio de protección civil y está abandonando también a los agentes de movilidad y, por supuesto, también está dejando a su suerte a los melillenses. Por tanto, quiero que lo sepan todos los melillenses. La señora Rojas no aboca sus competencias, renuncia, hace dejación de funciones. El Partido Socialista abandona todo el colectivo profesional de seguridad ciudadana y los deja al arbitrio y al albur del señor Castro. Por tanto, la señora Rojas no solo se equivoca en la forma al hablar de avocación, sino también que lo hace en el fondo. Lo hace en el fondo porque, como comprenderán, es absolutamente impropio que una consejera haga dejación de funciones. Además, en este caso, una consejera de Administraciones Públicas que está abandonando y está rebajando a funcionarios de segunda a una parte de los funcionarios de la Administración local. Miren, les voy a poner un ejemplo. Ustedes, como periodistas, ¿se imaginan diciéndoles a sus jefes que no quieren acudir a las ruedas de prensa políticas? ¿Se imaginan comunicando esto? O, para que los melillenses me entiendan, ¿se imaginan a un médico de familia diciendo que no quiere atender resfriados? Que le quiten las competencias de resfriados, que ellos no atienden esos casos. Pues esto es lo que está haciendo la señora Rojas. Jugar caprichosamente con la política. Esto es extremadamente grave. Estamos ante un hecho insólito en democracia. Un hecho que reviste la máxima irresponsabilidad y la máxima frivolidad política posibles. La señora Rojas está dejando de cumplir sus obligaciones adquiridas para con los funcionarios de seguridad ciudadana y para con los melillenses. Que quede claro, eso es lo que ha hecho la señora Rojas. Sí le vamos a reconocer un mérito, porque precisamente con esta renuncia reconoce el fracaso estrepitoso del Gobierno del Cambio en materia de seguridad ciudadana. Tengo que decir que el abandono en sí mismo es grave, pero el hecho de que el señor Castro vaya a ser el único responsable en materia de seguridad ciudadana agrava aún más, si cabe, la irresponsabilidad de la señora Rojas. Miren, en lo que llevamos de año, 7 meses prácticamente, ya ha habido 2 denuncias por parte de sindicatos de la policía local, el sindicato de la policía local de Melilla
y también Comisiones Obreras. Aquí tienen esta noticia, es la última del 6 de julio, perdón, Comisiones Obreras no, UGT, donde UGT denuncia el abandono del presidente, del señor Castro, a la policía local. UGT denuncia el abandono del señor Castro a la policía local. Pero es que esto no es nuevo. En enero, el sindicato de la policía local de Melilla ya denunciaba este abandono. Y esto, desde el principio de legislatura, ha sido la tónica habitual. Son 2 denuncias en prensa de abandono deliberado del señor Castro, pero ¿cuántas denuncias hay en redes sociales sobre estas mismas cuestiones? ¿Cuántas denuncias hay? Por tanto, es terrible y lamentable el abandono del señor Castro y la responsabilidad de la señora Rojas. Miren, esta historia ya comenzó mal. Cuando el Gobierno del Cambio intentó vendernos burdamente como un éxito, como una operación de austeridad, el hacer desaparecer la Consejería de Seguridad Ciudadana. Y esto lo denunciamos desde el Partido Popular desde el primer momento, que era un error gravísimo, suprimir una consejería tan importante, sobre todo en la ciudad de Melilla, un tema que preocupa muchísimo a los melillenses. Pues ha sido un grave error, un ejemplo de austeridad, según el Gobierno del Cambio, pero que sin duda nos está costando muy caro a todos los melillenses. Como he dicho, suprimieron un área absolutamente necesaria, la han dejado desprovista de un responsable político que se implique y que esté pendiente de todas las necesidades de estos colectivos, como era el caso del anterior consejero de Seguridad Ciudadana, el señor Isidoro González, o de quienes lo precedieron. Pero es que ahora la policía local y todos los demás colectivos no tienen absolutamente ningún referente político. Reitero, es un tema fundamental, un tema que preocupa muchísimo a los melillenses, unos profesionales que realizan una labor inconmensurable y encomiable, que merecen sin duda todo el respeto y todo el respaldo de un responsable político. Algo de lo que carece porque, vuelvo a repetir, el señor Castro y la señora Rojas han dejado huérfana a nuestra policía local, a nuestros agentes de movilidad, a Protección Civil y a nuestros bomberos, y han dejado a los melillenses al albur del señor Castro. Miren, un ejemplo del error de haber suprimido este área y de la inoperancia del Gobierno. ¿Les parece normal que ayer estuviera cortada la calle de General Marina durante más de 40 minutos? ¿Porque tenemos un servicio de grúa muy deficiente? ¿Les parece normal? Porque tenemos un servicio de grúa más propio de un país tercermundista que de España. ¿Por qué? Porque no hay contrato del servicio de grúa. Llevamos prácticamente un año sin este contrato. Se ha quedado 3 veces desierto. Y por parte del Gobierno del Cambio, 0 soluciones. Ahora la señora Rojas abandona el barco y, por supuesto, el señor Castro se va a desentender, como ha hecho con toda el área de seguridad ciudadana. Miren, seguimos profundizando. ¿Saben cuántos policías locales hay en nuestra ciudad? Pues hay un número muy insuficiente de policías locales, y esto es una demanda constante y continua de la policía local, también respaldada por el Partido Popular, que pedimos en la modificación presupuestaria que se incluyeran más plazas. ¿Saben cuál ha sido la previsión en la oferta de empleo público para cubrir estas plazas? ¿Saben cuántos policías locales hay? Pues en la oferta pública de empleo de 2020 hay 0 policías locales contemplados por el Gobierno del Cambio. Esta es la realidad. Y si hablamos de equiparación salarial, tengo que decir que el único esfuerzo que ha hecho aquí este Gobierno ha sido buscar excusas burdas, excusas irrisorias para no cumplir su compromiso. El acuerdo suscrito por el Partido Popular, que era un acuerdo perfectamente legal y que se puede cumplir perfectamente. La última ocurrencia ha sido pedir un informe de la Abogacía del Estado, que lógicamente ha corroborado la legalidad y la posibilidad de poder llevar a cabo este acuerdo. Por tanto, es más que evidente que lo que falta aquí es voluntad política. Y miren, esto es especialmente grave
Esto es especialmente grave porque hemos de recordar el papel que estos señores jugaron cuando estaban en la oposición. Cuando estaban en la oposición hacían el papel de respaldar a estos colectivos. Ahora que están en el gobierno, que tienen un acuerdo legal, que tienen las herramientas y que podrían perfectamente cumplir este compromiso, no lo hacen, no lo hacen. Esa es la regeneración, esa es la transformación o el cambio que iba a traer este gobierno a nuestra ciudad. Un cambio, como ven, a peor. Tengo que decir que el señor Castro no ha cumplido con ninguna de las obligaciones que tenía encomendadas como responsable de seguridad ciudadana. Nunca convocó mesa de seguimiento para el acuerdo salarial, se ha desentendido de todas las necesidades del cuerpo, no ha solucionado los problemas de plantilla ante la falta de personal, tenía que haber solicitado el personal que fuera necesario, no ha solicitado tampoco servicios extraordinarios cuando con los recursos ordinarios no teníamos suficientes recursos para atender las necesidades, no ha solicitado el correspondiente plan de formación, no se ha encargado de comprar vehículos, no ha hecho lo más elemental que es reunirse con los mandos y conocer el estado del cuerpo y las necesidades que tienen. No se ha reunido este señor con los mandos y, por supuesto, mucho menos con los sindicatos. Y podría seguir porque hay un largo etcétera de incumplimientos. Por tanto, como ven, todo ello ha supuesto un abandono sin precedentes para estos cuerpos, para este cuerpo y para todos los cuerpos dependientes del área de seguridad ciudadana. Miren, lo cierto es que lo único que ha hecho el señor Castro, y que además no obedecía a ninguna demanda de la policía local, fue sacarse de la manga el puesto de la plaza de superintendente, a la que ha intentado dar una imagen de concurso y ha intentado dar una apariencia de regeneración, esa regeneración del señor Castro. Pero es que ha sido también muy lamentable, porque además de que esto nace de su idea incoherente de querer profesionalizar a la policía local, un cuerpo que por otro lado está sobradamente profesionalizado, eso no le cabe duda a nadie, además de que esa idea es absurda, conocíamos, que los melillenses lo sepan, hace una semana se publicaba en el Diario de Castilla el nombre y apellidos de la persona que iba a ocupar el puesto de superintendente. Antes de que finalizara el proceso selectivo. Se conoció una semana antes, porque se publicó en el Diario de Castilla el nombre y los apellidos del superintendente, antes de que finalizara el proceso selectivo. Este es el regeneracionismo vergonzoso del señor Castro, una vergüenza para la policía local, una vergüenza para los melillenses y, por supuesto, engrosando el número de cargos públicos con altos salarios a costa de la administración. Esta es la operación del señor Castro. Esta ha sido su aportación a la policía local, que estaba antes el traje encargado que el proceso selectivo finalizado. Habían encargado antes el traje del superintendente antes de que hubiera terminado ese proceso selectivo. Miren, y hablando de seguridad ciudadana, no quiero pasar por alto que el señor Castro se ha dedicado también a estigmatizar la bolsa de agentes de movilidad. Y lo digo así, estigmatizar. En principio puso en tela de juicio la legalidad de esta bolsa. Fue lo primero, quiso sembrar dudas sobre este proceso. El tiro le salió por la culata, igual que ha pasado con la equiparación salarial, que también la han querido poner en tela de juicio. Nada, no había absolutamente nada. Después, para mayor vergüenza, quiso quitarles o arrebatarles la cualidad de autoridad. Paradójicamente, un señor que no tiene autoridad en su gobierno y que carece de la más mínima autoridad moral. Pues esto quiso hacer con la bolsa de agentes de movilidad para justificar que no se llamara. Y miren, esta estigmatización a estos profesionales, personas que al final se han esforzado, han trabajado, han estudiado, han superado un proceso selectivo y a nadie le cabe duda de que tienen derecho, todo el derecho a trabajar, no los llama, los tiene estigmatizados por ser una buena gestión del Partido Popular. Y esto es otra muestra del regeneracionismo de este señor, del sectarismo del gobierno del cambio. Esto es a lo que nos están llevando, una indignidad absoluta con todos estos profesionales. Y miren, es más que evidente que el señor Castro, además de carecer de la capacidad para llevar este área, pues no tiene la voluntad política, lo he dicho antes, carece de la voluntad política para afrontar, para solucionar todos los retos derivados del área de seguridad ciudadana, un área de vital importancia. Y miren,
Sin voluntad política no se va a ningún sitio, sin voluntad política no se puede avanzar. La señora Rojas, lo hemos dicho, ha abandonado este área, el área de seguridad ciudadana, ha abandonado a todos los profesionales que lo componen y a la ciudadanía, y además ha dejado al frente al peor gestor posible. Muy grave la irresponsabilidad de la señora Rojas. También hemos sabido que el señor Castro, comunicaba, no sabemos si bajo los efectos de la medicación o no, pues la noticia de que se retira de la política en cuanto acabe esta legislatura. Pues poco de noticiable tiene este hecho cuando ya hemos adelantado desde el Partido Popular que era perfectamente previsible, dada la trayectoria de este señor, cosechando cada vez los peores resultados políticos. Recordemos la contradicción del postulado de regeneración política. Cuando tenían 2 diputados, este señor no se veía con la autoridad moral de ser presidente. Con uno, en cambio, lo ha hecho. Repito, cosechando los peores resultados posibles, hasta el punto de que ha hecho desaparecer la formación política de Ciudadanos, la ha abocado a su desaparición en la ciudad de Melilla, y además teniendo un papel absolutamente residual en el gobierno de la ciudad, donde pues lo que ha hecho ha sido protagonizar comparecencias absolutamente vergonzosas. Señor Castro, con esta carta de presentación, usted no debería de anunciar su retirada de la vida política al finalizar esta legislatura. Esto debería de haberlo hecho hace mucho tiempo, por dignidad política. Hace mucho tiempo se tenía que haber retirado de la política con tal carta de presentación.